¿Qué tal, amigos de Canal Foro CX? Sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de Filosofando. Y bueno, como ya sabemos, todos los jueves segundos de cada mes nos toca de alguna manera analizar dentro de la filosofía pues la postura de la mujer, que al menos en lo particular es muy importante reconocer la figura de la mujer dentro de la filosofía y un campo muy poco explorado. Así que los invitamos a que se queden con nosotros, que compartan este programa en sus redes sociales. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. En el programa del día de hoy nos acompaña la doctora Lisette Ponce Gómez. Dentro de su formación académica, tenemos que tiene la maestría en Historia por la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo y la maestría en Educación en Derechos Humanos por el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Además, es doctorada en Filosofía en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Ha colaborado también con diversas instituciones de nivel superior y nivel medio superior en la creación de programas educativos y en el área de la docencia. En el año 2016 fue ganadora por el Premio Estatal al Mérito Juvenil en la categoría Equidad de Género, y en el 2015 realizó una estancia de investigación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, y representó a México a través del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadores, Técnicas y Técnicos y Profesionista del Instituto Mexicano del Petróleo, en el Seminario Internacional de Organizaciones Sindicales que promueven la igualdad entre hombres y mujeres en Santiago de Chile. Desde el año 2007 ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos humanos. Además, en el ámbito académico ha tomado talleres, cursos y diplomados enfocados a los estudios de género en instituciones como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador y sede México, el Colegio de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana y la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Fue investigadora eventual del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán y del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Ha colaborado como docente y tallerista para instituciones como el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, la Secretaría de la Mujer en Michoacán, el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, la Universidad Contemporánea de las Américas, entre otras instituciones educativas. Así que démosle la más cordial bienvenida al programa del día de hoy a la doctora Lisette Ponce Gómez. Las mujeres en el periodo helénico. Doctora, muy buenas tardes. Un saludo desde Celaya, Guanajuato, hasta Michoacán. Gracias a estas tecnologías, bueno, pues podemos estar en comunicación y en contacto, y agradecerle de antemano que nos haya aceptado pues esta invitación a su programa de Filosofando. Muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes sobre las mujeres en el periodo helénico, las mujeres en Roma, la filosofía en Roma, y pues la presencia de algunas filósofas destacadas que vale la pena reconocer en estos momentos, y reconocer cuáles fueron sus actos para pues el mundo, ¿no? Para nosotras y nosotros que ahora habitamos este mundo. Muchas gracias.
Así es, doctora. Y bueno, pues, ¿qué le parece si abordamos este primer temita sobre las filósofas del mundo helénico? ¿Qué podemos descubrir, doctora, en este aspecto en el papel de la mujer? Bueno, pues para poder comprender la presencia de las mujeres en la filosofía, primero es necesario reconocer cómo vivieron en este contexto. Es preciso recordar que el periodo helénico lo vamos a considerar a partir del año 323 a.C. hasta pues el periodo de Alejandro Magno y la ocupación romana en Egipto. Pues en este periodo las mujeres tuvieron un protagonismo importante, sobre todo en la política. Aparecen algunas reinas que van a trascender en la historia universal, como las Macedonias, Olimpiada y Arnicea. También aparece esta figura y esta mujer que ha sido pues representada en la literatura y en varias películas, que es Cleopatra. Ella es la última reina de Egipto, es más conocida por vincularse con algunos otros políticos como César y Marco Antonio en Roma, pero bueno, pues vale la pena reconocer su presencia en el ámbito de la política. Es importante también mencionar que había algunas mujeres que pertenecían a la burguesía de ese tiempo, que de alguna forma tenían alguna instrucción, sobre todo aquellas pues que podían tener profesores particulares, ¿no? Entonces, digamos que hay una tradición de poder femenina que continúa en la Roma imperial y bueno, también se identifica la presencia de algunas escuelas públicas generales donde algunas mujeres podían ir a instruirse. Recordemos que Alejandría fue la capital cultural, aquí surge el museo como producto cultural realmente en Alejandría, y pues Alejandría fue la ciudad de las ciencias y de las artes. Aparecen las bibliotecas aquí, la famosa biblioteca de Alejandría. Entonces pues hubo una presencia de las mujeres, si bien no podemos hablar de una presencia en amplios términos, sí destacan la presencia de algunas pues, mujeres importantes. Así es, doctora, donde prácticamente, bueno, ya en programas anteriores hemos resaltado el papel fundamental que juega la mujer dentro de la filosofía. Desde el mundo griego, bueno, pues se viene destacando precisamente la figura de la mujer como pues esta inspiradora, ¿no? Al hombre, ya con esta característica de las musas y de las poetisas, y que el mundo helénico, bueno, pues diríamos coloquialmente, no canta mal las rancheras, también tiene sus filósofas, sus mujeres, ¿verdad?, que van a transformar la realidad de su entorno. Si algo hay que reconocer en estos momentos es que la mujer le ha batallado en muchos aspectos para que su figura sea reconocida, ¿verdad? Sea de alguna manera valorada, pues en todo este ámbito intelectual que el día de hoy, gracias a todas estas tecnologías, a todos estos programas de interés, bueno, pues tratamos de dar ese preámbulo, ese realce prácticamente a la mujer desde este mundo antiguo, para que nuestra audiencia vea que, bueno, pues estas batallas que se están haciendo, levantarse la voz de que la mujer está presente en nuestro mundo, pues no es del día de hoy, sino que viene precisamente desde estos mundos griegos, desde el mundo romano, haciendo prácticamente su tarea, ¿no? A lo mejor de manera silenciosa por las condiciones socioculturales que se vivían en cada uno de los momentos, ¿verdad? Donde si la mujer quería sobresalir, bueno, tenía que desafiar de alguna manera todas estas tradiciones, todos estos cambios culturales que se tenía en el momento, ¿no?, dentro de la región. Y bueno, doctora, pues vamos a una breve pausa. Enseguida volvemos, estimada audiencia, no le cambie, comparte este programa de Filosofando, vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Canal Foro CX marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Un saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la Hombres. dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Un saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como Hombres. la dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Hipatia de Alejandría. Bueno, amigos, ya estamos de regreso en su programa de Filosofando y bueno, pues vamos a seguir, doctora, con este segundo temita, ¿verdad? Hipatia de Alejandría. Prácticamente allí podemos rescatar un pensamiento bastante interesante de todo este contexto. Sí, pues bueno, esta figura, o más bien esta mujer conocida como Hipatia de Alejandría o también como Hipatia de Alejandría, la conocemos un poquito más, sobre todo porque se le ha representado en el cine, en la literatura, pero resalta esta figura de la mujer dedicada a la ciencia sobre todo. Esta mujer nació aproximadamente entre el periodo del 355 al 370 en Alejandría, justamente esta capital cultural de la cual hablaba. Y bueno, pues en el año 400 ella se convirtió en líder de los neoplatónicos alejandrinos. Se centró en las obras de Platón y Aristóteles, fue una mujer que analizó estas obras, estos pensamientos, pero vamos a tener su mayor contribución también en el área de las matemáticas. Ella pues se le considera la primera mujer matemática, escribió sobre geometría, álgebra, astronomía, mejoró el diseño de algunos materiales, por ejemplo, los astrolabios que en ese momento se utilizaban. Entonces, pues digamos que ella está en este periodo donde la filosofía y la ciencia no estaban separados tajantemente como lo están ahora, ¿no? Recordemos que justamente el surgimiento de la filosofía se da a la par con las ciencias, entonces no estaban separadas. Ella pues fue una mujer que fue relevante en la antigüedad griega, como dije, estudió en Atenas también a estos filósofos que mencioné, y pues de alguna forma adquirió prestigio en los ámbitos políticos de su tiempo, sobre todo en Alejandría. Desgraciadamente para ese tiempo las mujeres no podían pensar, entonces eran condenadas, justamente como le pasó a ella.
Ella pues le tocó vivir este periodo también de la historia muy interesante, que es la persecución a los paganos en el Imperio Romano. Justamente le tocó transitar este periodo en el que el cristianismo se establece fuertemente en Grecia, y pues hay como esta persecución a aquellas personas que se dedicaban a la ciencia, a las artes, a la filosofía sobre todo, y pues ella fue agredida en la calle y brutalmente asesinada por un grupo de fanáticos religiosos dirigidos por un religioso que aparentemente su nombre era Pedro, según las fuentes que tenemos. Y pues bueno, ella fue violada, lapidada por estos fanáticos. Su historia de alguna forma alimentó toda esta representación pues, sí, del cine, de la literatura que tenemos sobre Hipatia de Alejandría. Hasta la fecha pues no se han rescatado sus escritos, pero sí se habla de algunas publicaciones que hizo en su momento, y lo que vale la pena resaltar es ese valor que tuvo ella de pensar en un mundo en el que pues las mujeres eran consideradas, pues como dijera Aristóteles, ¿no? Prácticamente igual que los esclavos, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena hablar y reconocerla. Y no sé si quiera que responda algo más al respecto. Ok, muchísimas gracias, doctora Liz. Donde prácticamente, bueno, pues fueron estas iniciadoras, ¿no? Estas precursoras de que la mujer, bueno, pues sea reconocida, ¿no? Sea tratada pues de la misma manera, que teniendo los mismos derechos, el derecho a pensar sobre todo, que hoy en día vemos que en algunas sociedades cuesta trabajo el ver que una mujer vaya a su formación académica, ¿no? Y que tenga esas oportunidades de desarrollar el pensamiento. Y esto prácticamente pues es lamentable que hoy en día pues se siga reprimiendo la oportunidad del conocimiento dentro de nuestra sociedad a la mujer. Claro, claro, a pesar de que pues en estos momentos vemos una represión de las mujeres, la verdad es que en nuestros tiempos aún es difícil reconocer que quizá las mujeres vayan a estos espacios en las aulas, estos espacios académicos, ¿no? Estamos hablando de un periodo, vamos adentrándonos ya ahorita que hablemos también un poquito más del periodo de Roma, pues es donde hay una división sexual del trabajo muy fuerte, ¿no? Entonces se pensaba que las mujeres solamente venían a parir y al cuidado de los otros y las otras. Entonces realmente es importante reconocer esta participación de las mujeres en el ámbito académico y reconocer a aquellas que lo hicieron en el pasado, porque finalmente son representaciones para las niñas, para las mujeres actualmente, no son referentes que nos sirven para entender cómo pues a las mujeres nos ha costado trabajo históricamente llegar a las aulas, nos ha costado mucho trabajo también a lo mejor tener algún puesto político. Entonces vale la pena reconocer a estas figuras, ¿no? Sobre todo pues a Hipatia o Hipatia de Alejandría. Así es, doctora. Y para terminar con este segundo tema, ¿verdad? En este contexto histórico en la cual esta filósofa Hipatia pues fue castigada, ¿usted qué considera que a nuestra sociedad le hace falta precisamente para reconocer a la mujer en este aspecto académico, en este aspecto político? Considero que, bueno, en realidad faltan una serie de políticas públicas que generen igualdad entre hombres y mujeres en el espacio académico, pero sobre todo creo que algo de lo que se habla mucho también en el movimiento feminista es de la corresponsabilidad de los compañeros en el hogar, ¿no? O sea, por ejemplo, que no se piense que la crianza de los hijos y de las hijas solamente corresponde a las mujeres, sino la corresponsabilidad en el hogar, porque lo digo, sobre todo porque varias compañeras académicas o muchas mujeres en el ámbito académico viven hasta 3 jornadas laborales, ¿no?
la propia de la academia, el cuidado de los hijos y lo que corresponde al hogar. Es importante eso y también dotar de autonomía a las mujeres. Recordemos cómo Virginia Woolf dijo que las mujeres necesitamos una habitación propia, y una habitación propia implica cultivarnos, implica darnos espacios para nosotras mismas, para leer un libro, y eso vale la pena que lo reconozcan los compañeros varones también, ¿no? Entonces, sería un poquito como esa corresponsabilidad en varios espacios, y bueno, que las instituciones también trabajen como en políticas públicas para las compañeras académicas. Muy bien, doctora, y pues prácticamente pues esto es evidente, ¿no? Ya a lo largo de estos programas que hemos dedicado precisamente a la filósofa, pues nos damos cuenta que tienen una serie de planteamientos muy, muy interesantes que son muy poco explorados, ¿no? Ya usted lo mencionaba, que se conocen muy pocas obras de estas filósofas pues antiguas, ¿no? A diferencia de los filósofos varones. Hoy en día creo que la mujer ha ido despegando poco a poco, aún falta muchísimo para reconocer esas posturas filosóficas que hoy en día tienen y que son bastante interesantes. Ya aquí en México con la doctora Rubí, una gran filósofa ya reconocida a nivel nacional, pues bueno, ha levantado la voz para exigir pues ese derecho, ¿no? de la mujer en ese aspecto pues académico que se tiene, y que esto pues nos sirva a nosotros dentro de la sociedad para tener esa corresponsabilidad, como también usted mencionaba. Y bueno, doctora, pues vamos a otra pausita muy breve, enseguida regresamos. No le cambie, estimada audiencia, quédese con nosotros, que el programa está muy interesante. Canal Foro CX, marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Vamos, saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la dislexia también es propia de la Canal Foro CX. Marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Religión y filosofía en Roma. Bueno amigos, ya estamos de regreso en su programa de Filosofando, y bueno, vamos a adentrarnos con ese tercer temita también muy interesante de la filosofía y de la religión romana, que prácticamente la religión romana perduró
por bastante tiempo, hoy en día, ¿verdad?, con el cristianismo, que prácticamente nace en Roma, y bueno, pues que la religión tuvo mucho que ver para el desarrollo de la filosofía, pero también para el determinar o el detener, por decirlo de alguna manera, y reducir el papel de la mujer en esta época. Justamente quiero retomar este último comentario que tú haces porque la religión monoteísta le quita esta presencia a las mujeres que tuvo cuando había diosas, ¿no? Entonces, cuando hablábamos, digamos, de una religión integrada por diosas, también por deidades femeninas, podíamos hablar de un principio de reciprocidad. Si bien había una división sexual del trabajo marcada, lo cierto es que había algo así como una reciprocidad interesante entre los hombres y las mujeres. En este sentido, pues lo que podemos hablar sobre la religión y la filosofía en Roma, pues es esta incapacidad que impuso la Iglesia para pensar, ¿no? De entrada, así lo afirmamos, ¿no? Digamos que la Roma antigua estuvo condicionado, o su escenario más bien estuvo condicionado por la influencia del mundo grecolatino y la difusión del cristianismo. Esta civilización romana de alguna forma supo integrar varias religiones, varias culturas y varias formas de vida que le eran ajenos. Entonces digamos que era una serie de mezcla de varias doctrinas y de varias ideologías. La religión tradicional de los latinos pues era el politeísmo, dominado por un fuerte sentido de la concreción. Pero justamente llega el cristianismo y pues instaura esta doctrina que ahora conocemos, ¿no? La Roma imperial de alguna forma tuvo un carácter sincrético y múltiples formas de comunicación, de lenguas, de religiones, de ideales y de una vida completamente pues diversa, ¿no? A partir de toda esta serie como de pensamientos, por así decirlo. Entonces, bueno, pues estamos hablando, digamos, de este surgimiento de una religión en la que ya hay un dios, pero no hay una equiparación de una diosa, y es así como la Iglesia de alguna forma pues impide también a las mujeres el pensar, y no solamente a las mujeres, ¿no? Ya vemos con esta persecución de los paganos, pues impide completamente el pensamiento. Entonces entramos a este periodo de oscurantismo que más tarde se va a reafirmar en Europa con la Edad Media. Para el siglo II antes de Cristo vemos una influencia de los griegos, una influencia helenística en Roma, y pues en el siglo II, justamente para allá, pero ya después de Cristo, fue cuando empezó a cobrar importancia la religión cristiana. Y pues este fue un periodo de conflictos religiosos y políticos también, y pues se da con más énfasis la persecución de los paganos, ¿no? De alguna forma, Roma mantiene el sólido centralismo burocrático, la capacidad imparcial de integración y de sumisión de los extranjeros, y la síntesis entre una concepción abstracta y absoluta del poder político y su legitimación religiosa. Es decir, hay una mezcla entre lo político y lo religioso que los tiranos de ese tiempo supieron manejar muy bien para poder controlar el pensamiento de las personas, ¿no? Se consideran de alguna forma sistemas totalitarios. Entonces, este sería un poquito el escenario en términos generales de la religión y de la filosofía en Roma. Así es, donde prácticamente pues todo este aspecto religioso va a tomar esta fuerza en este control prácticamente del conocimiento, ¿verdad? Ya lo mencionaba en la época de la Edad Media, prácticamente el aspecto religioso a la Iglesia era la que se encargaba prácticamente de la organización académica, el control mismo de las universidades, y bueno, pues esto va limitando pues este papel de la mujer que puede lograr, ¿no? Donde no sé si coincida un poquito conmigo, pero yo creo que en esta época de Roma
fue cuando el papel de la mujer como que se vino o se va hacia abajo. Si ya con los griegos se trataba de realzar la mujer con este aspecto de las diosas, de las musas, de estas primeras filósofas, prácticamente quien vino a poner el pie sobre el cuello fue en esta época romana, precisamente con la religión monoteísta, donde pues ahora sí redujo el papel de la mujer a simples quehaceres domésticos, ¿no? Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. A través de la historia podemos observar que hay avances de las mujeres, pero llega un periodo en el que hay retrocesos. Justamente este que señalas es uno. Cuando hay un reconocimiento de las mujeres, al menos en su representación, me parece que sí es dar un paso atrás, ¿no? Recordaba un poco como estas mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial ocuparon fábricas porque los hombres pues tenían que ir a luchar, ocuparon lugares públicos, espacios de poder, por supuesto, y después cuando termina la guerra las regresan a su casa a lavar los platos, ¿no? Entonces es un poco similar esto que ocurre también con las mujeres en la antigüedad. Esta representación que no se mantuvo y que la religión no la permitió, sobre todo porque recordemos que es patriarcal la religión cristiana, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo, sí se considera un retroceso, pero podemos identificar algunas mujeres, la historia nos ha mostrado que aún en estos retrocesos podemos identificar algunos personajes o algunas mujeres que fueron importantes para la antigüedad. Sin embargo, en términos generales, pues sí, la Iglesia esta institución vino un poquito a quitar a las mujeres de esos lugares importantes, y la quema de brujas es un ejemplo claro. Ya llegará el momento de hablar de ese periodo de la Edad Media, entonces, pues bueno, estoy de acuerdo contigo. Así es, doctora. Y bueno, estimados amigos, no le cambie, vamos a una pausa, doctora, de nueva cuenta, una pausa muy breve, no le cambie, quédese con nosotros, enseguida regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. No, saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la dislexia también es propia de la Canal Foro CX. Marca la diferencia. Los escenarios culturales y religiosos de Roma. Bueno, amigos, ya estamos de regreso en ese su programa Filosofando, y pues vamos a abordar este último tema que prácticamente pues es complemento al anterior, ¿verdad? Donde estábamos hablando pues un poquito de este aspecto religioso que forma parte importante, parte fundamental dentro de la cultura romana, donde, bueno, pues desafortunadamente esa importancia
de la mujer en este contexto, bueno, pues no la tiene muy arraigada, aunque sí hay filósofas, hay pensadoras que van en contra precisamente de todo este tradicionalismo y culturalismo romano. Bien, bueno, pues en este caso vale la pena seguir hablando sobre este escenario romano y bueno, las mujeres dentro de él. Recordemos que pues la mujer romana, no todas eran libres, pero la mujer que era libre pues vivía según las costumbres latinas y según el derecho romano. El derecho romano influyó en gran medida incluso en en el derecho actual, ¿no? En este sentido, el derecho romano considera algo importante la división sexual del trabajo. Cuando hablamos de la división sexual del trabajo, nos vamos a referir a aquellas ocupaciones o aquellos actos, lo que hacen las mujeres y que las diferencia de los hombres. Entonces, pues es importante reconocer que la división sexual del trabajo estaba muy marcada en este periodo, sobre todo, por ejemplo, pues las mujeres en su mayoría estaban dedicadas al cuidado de los hijos, a la cocina, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la familia, y pues desempeñaban una función importante en cierta medida, ¿no? De pronto, cuando se habla de la educación, pues demeritamos el trabajo que las mujeres hacen en este ámbito del cuidado de los hijos, ¿no? En esta sociedad capitalista valoramos más la producción, valoramos más aquello que deja dinero. Y sin embargo, pues las mujeres históricamente se han dedicado al ámbito del cuidado, a las prácticas del cuidado, y en la sociedad romana pues era de este modo, ¿no? La familia, ellas pues se dedicaban al aspecto administrativo del hogar también, que les concedían cierta medida, cierta autoridad. Cuando se hace esta distribución, esta administración de la familia, pues hay en cierta medida cierta autoridad que no se reconoce siempre, pero que vale la pena enunciar. También cuando las mujeres pues estuvieron, digamos, en puestos públicos, era cuando los hombres iban a la guerra, o de alguna forma habían muerto, o pues cuando quedaban viudas. La mujer romana, regularmente de clase acomodada, pues asumía este puesto de poder para administrar sus bienes, para cuidar lo que había dejado pues su pareja ya fallecida, o en la ausencia del varón era la que se encargaba pues sí, como del principio de autoridad respecto a lo material, ¿no? Estamos hablando también que hay un gradual proceso emancipador de la mujer, del padre de familia. No es gradual que la mujer haya salido de esta sociedad patriarcal, esto más bien es gradual, perdón, o sea, entonces, pues digamos que es importante reconocer cómo estas mujeres fueron saliendo de estos espacios patriarcales completamente. Esta idea del padre de familia protector, y cuando moría el padre pasaban al hijo, y cuando moría el hijo, pues a ver quién las cuidaba si no quedaban completamente desoladas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues vale la pena reconocer que fueron liberándose gradualmente las mujeres en la época romana, y bueno, para la época ya republicana, dentro de este contexto, las niñas romanas frecuentaban las escuelas elementales públicas. Antes de casarse, se tienen registros de que algunas niñas fueron a la escuela pública. Las mujeres de clases acomodadas pues tomaban sus clases con profesores particulares, y bueno, pues la instrucción era de este modo. Todas las mujeres cultas, eso sí que tenemos, digamos, en este periodo, o que conocemos regularmente, eran hijas pues de filósofos importantes, de literatos importantes, o sea, procedían como de un linaje muy culto, ¿no? Entonces, pues eso sí vale la pena reconocer. Todavía estamos hablando de un periodo de las mujeres en la antigüedad. Ya las grandes transformaciones que el feminismo va a dar van a ser para el siglo XVIII, pero pues todavía estamos hablando de un periodo donde sí hay, como tú señalabas también, y como han venido señalando mis compañeras de otros programas, sí hay representaciones interesantes
pero como tal la igualdad se va a gestar más para el siglo XX, para el siglo XVIII. Sin embargo, pues vale la pena señalar estas mujeres que sí participaban en actividades culturales sobre todo, ¿no? Así es, doctora. Y bueno, pues en este contexto actual, ¿verdad? Ya viendo todos estos antecedentes que han tenido las mujeres, hoy en día, ¿usted qué le puede decir a las mujeres para que destaquen y se liberen, por decirlo de alguna manera, pues de todas estas cosas tradicionales, para que rompan paradigmas, corten estructuras y alcancen pues prácticamente esta libertad, esta liberación, tanto académica, espiritual, filosófica? ¿Qué es lo que usted le puede decir a las mujeres? De mucho valor para poder generar una autonomía, para poder saber lo que una desea y cumplirlo también. Yo lo que ahorita me parece que es importante señalar, lo que en este momento considero importante trabajar es justamente enfatizar y hacer visibles estas otras mujeres, o sea, dotar de referentes a las niñas, dotar de referentes para que sepan que las mujeres tenemos otros caminos, por supuesto que el de la maternidad es uno, pero también hay otros caminos, está la política, está el ámbito académico, y justamente sería como mostrar y ver estas otras referencias, justamente como Hipatia de Alejandría, y otras filósofas que han estado presentes, ¿no? Entonces sería como esto, como modificar nuestros referentes, perdón, para poder dotarnos de valor y así pues poder cumplir nuestros sueños, ¿no? Y que no sea nada más como esa, como tú señalas, o sea, esa idea tradicional del ser mujer que tiene que ver con el cuidado de los demás, que sí es importante rescatar el cuidado, pero señalar que hay otras vías, ¿no? En este sentido, el trabajo sería justamente pues hacer visibles estos referentes, ¿no? Fíjese, ya casi para terminar con este programa, se me viene a la mente en esta parte que decía resaltar la figura de la mujer, inclusive hasta modificar los temarios, por decirlo de alguna manera, de las materias, ¿no?, que se enseñan en la escuela, donde vemos que prácticamente toda la historia, historias universales, historia de México, en las materias experimentales se habla del descubrimiento de los varones, pero no hay como un capítulo, no hay como un tema donde se rescate pues esta figura de la mujer en esta vertiente que usted bien señalaba, ¿no? Dar a las niñas, dar a las jovencitas pues ese testimonio de aquellas mujeres que hicieron algo por su sociedad, para que también ellas empiecen a transformar su propia vida y puedan dar pues este giro a esta sociedad, ¿no? Esto me hace levantar pues prácticamente la voz, ¿no?, y exigir así como a la Secretaría de Educación de que, bueno, el mapa curricular, el temario curricular, si quiere esta equidad de género, esta igualdad de género, bueno, pues desde allí la podemos encontrar, ¿no? Por supuesto, necesitamos modificar completamente el programa de estudios, por ejemplo, en el nivel medio superior, en la educación básica, señalar a las heroínas que participaron en la Revolución Mexicana, las mujeres que también participaron en la independencia de México, las que posibilitaron también los movimientos de reforma y de toda esta historia, pues que la historia de México, hasta la historia universal, por ejemplo, se sabe que más de 1 millón de mujeres participaron en la Segunda Guerra Mundial en el ámbito bélico.
visibilizarlas y justamente que nos sirvan como referentes, porque solo así se pueden modificar los comportamientos y los deseos, trascendiendo y observando esta participación de las mujeres a través del tiempo, ¿no? O sea, porque ya justamente tu programa nos evidencia que las mujeres han tenido un protagonismo significativo en la historia, pero ahora se trata de hacerlo evidente, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que tenemos, pues las historiadoras, los historiadores, los filósofos y todas aquellas personas que nos dedicamos a la enseñanza de las disciplinas o ciencias sociales. Así es, doctora. Y pues, bueno, pues el tiempo se nos ha acabado, ¿verdad? Se va bastante rápido, ¿verdad? Aquí en el programa. Y pues no me queda más que agradecerle su tiempo, su espacio, que haya aceptado pues esta invitación, que pues a través de la doctora Rubí, ¿verdad? Nos hizo el favor de contactarla, y pues esperemos, ¿verdad?, contar en emisiones más adelante de nueva cuenta con su presencia en ese programa de Filosofando. Claro que sí, con mucho gusto les acompaño cuando sea necesario. Agradezco la invitación y a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Liz. Y bueno, estimados amigos, pues ya sabe que la próxima semana ustedes y yo tenemos una cita más en una emisión de su programa Filosofando. Así que nos vemos en el próximo programa.